Vamos a arrancar este Concejales a la Carta que nos encanta hacer. Bueno, recién charlábamos un poquito fuera de aire, siempre nos tomamos esos minutos para conocer a los concejales, las concejalas que vienen al estudio. También, bueno, chequear un poco los datos y la información, pero como les habíamos anunciado al inicio del programa, nos está visitando hoy Gastón Sarachu, que obviamente es concejal del Honorable Consejo Deliberante de Olavarría, pertenece al bloque de Fuerza Patria, pero es uno de los principales referentes de Foro Olavarría Frente Renovador, la corriente liderada por Eduardo Rodríguez a nivel local. Algunos datos de Gastón antes de darle la bienvenida. Bueno, recién charlábamos, es analista de sistemas, un poco que se olvida, pero lo es, y durante el inicio de la intendencia de Maximiliano Wessner estuvo cumpliendo funciones como secretario de Desarrollo Económico y Productivo y director de Fomento y Desarrollo de Localidades de la Municipalidad de Olavarría, y también, bueno, te desempeñaste como subdelegado de la delegación de la Comisión Nacional de la Regulación del Transporte en Olavarría. Es un nombre complicado, bueno, la CNRT más abreviada. Y bueno, hoy estás ahí como concejal. Repasábamos en las comisiones que estás integrando y que estás trabajando. En la Comisión de Seguridad sos el presidente, y también en la Comisión de Localidades. En la Comisión de Desarrollo Económico ejerces el rol de secretario, y también, bueno, estás participando en la Comisión de Legislación, Trabajo y Empleo, y estuviste participando en la Comisión Especial para Copelectric, que de eso también queremos hablar en el día de hoy. Así que esperamos que estés preparado, Gastón, para responder muchas preguntas en el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, Giselle, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá, es una linda oportunidad para charlar, para que se conozca un poco más cuál es el rol de concejal. Yo valoro mucho este espacio, se los decía fuera de aire, pero me parece que ustedes nos han dado la oportunidad a quienes integramos actualmente el Consejo Deliberante de mostrar nuestro trabajo, pero también otra parte que a veces no se conoce tanto. Muchas veces se critica un poco o se denota la función de la política y de los concejales. A veces escuchamos en algunas partes que como para qué están los concejales. Bueno, claro. La realidad es que es nuestra responsabilidad venir acá y contar y charlar con ustedes, y en cada espacio que se nos brinde, y también invitar y hacer parte, ¿no?, a la comunidad de que participen de las sesiones, que puedan acercarse al Consejo Deliberante para ver en qué estamos trabajando, qué comisiones integramos, cuáles son los proyectos. Así que bueno, en principio gracias por la invitación, porque me parece que es importante. Bueno, sí, para nosotras también es importante, y en ese sentido intentamos aportar nuestro granito de arena para, bueno, invitar nuevamente a la participación política de la sociedad toda, ¿no? Pero bueno, obviamente en particular a los vecinos y vecinas de Olavarría, que es cierto esto que vos mencionás, pareciera ser que de manera general estamos como bastante enojadas, ¿no? Con la política o con los políticos más en particular, ¿no? De hecho, bueno, en este momento estamos viviendo un contexto de crisis, ¿no? Laboral, económica. Bueno, hace un rato hablábamos de esta situación tan crítica de endeudamiento que estamos sufriendo la mayoría de los argentines, pero dijiste algo clave que voy a arrancar por ahí. Bien. Dijiste, bueno, la gente se pregunta, ¿qué hacen los concejales? ¿Qué hacen los concejales? Bueno, contale a la gente, ¿qué hacen los concejales? Bueno, los concejales obviamente se encargan de dictar normas u ordenanzas, en este caso para lo que es un municipio, que de alguna manera regulan u ordenan justamente la vida de todos los olavarrienses y los habitantes del partido de Olavarría. Por eso está dividido en 10, 11 comisiones, que específicamente con temas como vos nombrabas, desarrollo económico, legislación, hacienda, bueno, por temas, claro, van ingresando los proyectos que muchas veces son de los bloques, pero muchas veces son proyectos que ingresan directamente la comunidad, los vecinos, a través de la mesa de entrada. Y bueno, nuestra función es esa, tomar los temas, ver la viabilidad de los mismos, trabajarlos, interiorizarnos, consensuar con el resto de los bloques. A veces
por supuesto, como en todas las discusiones hay diferencias, la idea es siempre tratar de llegar a un consenso. La función del concejal es, yo siempre digo, es tratar de normativizar cosas que le sirvan a la gente, que sean importantes para la vida diaria de cualquier ciudadano de Olavarría y del partido. Totalmente, pero bueno, después hay una gestión, digamos, municipal que tiene que aprobar ese proyecto, que tiene que ponerlo en funcionamiento, que tiene que tener los recursos también, ¿no? Por supuesto, para desarrollarlo. La ordenanza no termina ahí en la sanción, sino, bueno, después en la promulgación y de que después el Ejecutivo, que es quien en realidad va a poner en funcionamiento y que va a dotar de recursos mayormente para que la ordenanza pueda funcionar y estar vigente. Totalmente. Bueno, Gastón, vos tuviste las dos experiencias, o estás teniendo, ¿no? Estas dos experiencias porque formaste parte, digamos, del Ejecutivo y ahora como concejal. ¿Qué cuestiones han enriquecido, ¿no? Este accionar que has tenido, este camino, si se quiere, por esta gestión municipal, y hoy como concejal, ¿qué podés aportar? Sí, y te agrego algo, Giselle. Yo asumo como concejal en el 2021, en aquella lista de elecciones intermedias, donde Maxi Wessner encabeza en ese momento la lista de concejales, con Natalia Álvarez y yo en tercer lugar. Yo fui concejal del 2021 al 2023, me faltaban 2 años para terminar mandato, y ahí, como vos dijiste recién, me convoca el intendente como secretario de Desarrollo Económico. Bueno, en ese momento era concejal de la oposición, había otro gobierno, el gobierno de Ezequiel Gali. En ese momento nuestra fuerza era opositora, claro. Entonces, bueno, he pasado por ser concejal opositor, he sido funcionario de la gestión, secretario, después fui director de desarrollo de las localidades, que bueno, es algo que realmente fue una experiencia muy, muy enriquecedora, y ahora nuevamente en el Consejo Deliberante, pero integrando desde mi espacio, desde el Frente Renovador, integrando lo que es Fuerza Patria. El Ejecutivo tiene, la función ejecutiva tiene a veces la celeridad de poder hacer cosas, y el día a día la gestión tiene su desgaste por un lado, por supuesto, porque no es fácil. A mí me costó bastante, y en el Consejo todo, obviamente, es una cuestión donde hay que deliberar mucho, hay discusiones, hay que buscar consensos, el trabajo en comisión a veces no tiene los tiempos que uno en la gestión puede decidir cosas en el día a día, pero de todas maneras creo que ninguna es más o menos importante que la otra, tanto la función deliberativa o de los ediles, de los concejales, como quienes hoy están en el Ejecutivo hacen todo al funcionamiento de un municipio. Totalmente. ¿Y qué pensás que, digamos, te aportó a vos esta experiencia, decíamos, desde el Ejecutivo para hoy estar ahí en el Consejo Deliberante? Digo, quizás un acercamiento o más relaciones, bueno, con la gente de las localidades, con vecinos y vecinas, o en este caso, qué sé yo, con el ámbito empresarial. Las dos cosas. En el primer año, durante el 2024, que es cuando arrancamos la gestión, que yo estuve como secretario de Desarrollo Económico, me permitió acercarme a sectores, digamos, que por ahí uno no tiene el vínculo diario, pero bueno, mucho relacionado a la industria, a los sectores comerciales. Por ahí más con el campo yo ya estaba relacionado por mi actividad anterior en lo privado. Además, ¿vos venís de alguna localidad o sos de Olavarría? Yo soy. ¿Vos sos de dónde sos? A ver, contanos. Es difícil de explicar. Soy nacido acá en Olavarría. Naciste en Olavarría. Nací en Olavarría, pero todo lo que es mi infancia, mi adolescencia, de hecho yo hice el colegio, la escuela secundaria, le hice la escuela agrotécnica de La Prida. Ah, de La Prida. Donde fui concejal estudiantil, además. Así que ya viene de larga data tu participación política. Sí. Después, bueno, con el correr de los años, a los 20 años vine a estudiar acá, a los 19, que hice la carrera de analista de sistemas, y ya me quedé acá en Olavarría, y hace 25 años ya que vivo acá, así que por más que el documento dice nacido en Olavarría, eso sí. Claro. Pero bueno, como yo te contaba, hemos charlado, en el lugar donde yo vivía no había clínica, entonces mis padres decidieron venir acá. Claro, naciste acá y se fueron. Exactamente. Como le pasa a mucha gente que viene de la zona y se atiende en el hospital de acá, bueno, uno a veces después dimensiona la importancia de la oferta de salud que tiene Olavarría, ¿no? Para la región. Ni hablar. Bueno, contanos ahora, actualmente, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué proyecto quizás ahí estás como poniéndole más fichas o más energía? Bueno, mira, me tocó en la comisión de seguridad que presido, hace poco estuvimos, que ya pasó a otra comisión, pero bueno, es la ordenanza que regula y crea la Guardia Urbana Municipal, que me parece que va a ser algo importante para el municipio, para el desarrollo
para el funcionamiento sobre todo, porque viene a ordenar un poco lo que se viene haciendo. No es que arranca de cero, sino que con recursos que ya están, se crea una fuerza municipal propia, con una identificación. Estaba pedido por la Secretaría de Seguridad, es un proyecto que viene desde el Ejecutivo y que bueno, nosotros como bloque apoyamos, trabajamos, y por ahora va teniendo el consenso y va avanzando en las distintas comisiones. Esperemos que este año se pueda directamente concretar. Ese fue uno de los proyectos que trabajamos. También estamos trabajando el proyecto de parques eólicos, donde se va a grabar tasa de seguridad e higiene para los parques eólicos. Eso todavía está en comisiones. Eso es lo que se está trabajando, digamos, más importante. Ahora, durante el año, fuimos sacando algunas ordenanzas que creo que fueron importantes. Hoy las repasábamos por ahí antes de venir acá, que tenían que ver con una modificación en el Código de Construcción, que hacía muchos años que no se modificaba. Lo que tuvo que ver con residencia de adultos mayores, después de aquel evento trágico de enero. Lo hemos compartido con otros concejales que han pasado por ahí, que fue también una sesión un poco especial, porque terminan, acordando, ¿no?, la mayoría de los bloques. Bueno, pero eso es lo importante. Yo creo que las ordenanzas más ricas por lo general salen cuando salen con el consenso, no sé si de todos, pero por lo menos de la mayoría, aunque creo que esa ordenanza fue votada, no recuerdo ahora puntualmente cómo fue la votación, pero donde hay consenso y donde todos los bloques pueden aportar y enriquecer la normativa, me parece que ahí es donde se pone interesante el trabajo del Consejo Deliberante. Totalmente. Bueno, ¿y cómo ves el trabajo del Consejo? Digo, en esto de debatir. Bueno, decíamos, ¿no?, que hoy quizás vemos a la política un poco flaca en términos de discusiones, ¿no? De discusiones muy superficiales. De hecho, bueno, hablando de participar en el Consejo Deliberante, hemos visto quizás algunas discusiones que consideramos que no deberían surgir o estar presentes por lo menos en esos debates, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Yo quiero por ahí hacer una distinción que me parece que es importante, que es que las discusiones más ricas, las más jugosas, son las que no se ven. ¿Por qué? Porque pasan en comisiones. Claro. Porque el trabajo en comisión, en definitiva, es lo que después te da el sustento para armar una ordenanza o una normativa. Muchas veces lo que pasa, y yo de eso también me hago cargo, que vamos al recinto y más allá de las ordenanzas, vos habrás visto que hay otras herramientas legislativas que son los proyectos de resolución, proyectos de comunicación. También hay, bueno, cuando se distingue a personalidades o personas importantes acá de la ciudad, que en esa mayoritariamente no hay discusiones, porque hay consenso. Claro. Pero en las otras empieza a jugar un poco ahí la política, ¿no? Ahí es donde obviamente somos un espacio político donde inevitablemente vamos a hablar de política y vamos a sentar posturas políticas. Entonces ahí entramos en la discusión muchas veces de las contradicciones. En mi caso es lo que yo trato de marcar muchas veces en las sesiones, de las contradicciones que encuentro en otros bloques, que en lo local muchas veces vienen con proyectos de pedidos de obras, de mejoras, de ampliar servicios, pero en realidad están referenciados un modelo nacional que hoy vemos que cada vez se hace más difícil, que al municipio se le hace cada vez más complicado sostener los servicios y el funcionamiento normal de la municipalidad. Entonces ahí es como que nos enredamos muchas veces en las discusiones que yo sé que a la mayoría de la gente no le importa o ve con malos ojos. Pero también, y esto lo tengo que decir para ser honesto intelectualmente, esas discusiones hay que darlas, porque en definitiva estamos hablando de política, estamos hablando de modelos diferentes, y si bien en la ciudad a veces parece que todo eso que discutimos estamos hablando de algo que inalcanzable o de otra esfera, en realidad nos genera en el día a día cómo estamos viviendo. Y yo te quiero poner un ejemplo. Hoy sale una nota que hay 3,5 millones de gente endeudada que es irrecuperable. Sí, y lo estuvimos compartiendo minutos antes. Y más de 8 millones de personas que están en situación de mora o atraso. Entonces, si yo, como concejal, en un recinto, no puedo expresar que este modelo nacional, que ayer además tenemos que escuchar al señor presidente decir la cantidad de cuestiones de un país que solamente él ve, yo tengo la obligación, con la gente que me votó o que nos votó, pero también con el resto de la sociedad. Y yo sé que eso a veces enoja y te dicen, estás haciendo política. Sí, para eso me votaron, tengo que hacer política y tengo que contraponer a un modelo del cual yo no estoy de acuerdo porque está dejando
al 70 u 80% del país afuera. Totalmente. Y han pensado, bueno, es muy reciente quizás, pero han pensado algo en relación a esto, de esta situación, digamos, crítica, porque por ejemplo tenemos el caso, ¿no? Hace unos días hablábamos con Janina Benier, que, bueno, ellos van a utilizar, ¿no?, este recurso de la Banca 21 para presentar la solicitud de una emergencia respecto del endeudamiento en el Consejo Deliberante allá de Tandil. No sé si acá o están trabajando en algo, están pensando en algo. En algo se está pensando, hay que ser muy realista, que es un problema muy macro, digamos, sí, que por supuesto tiene que haber un acompañamiento o provincial o directamente nacional, porque esto afecta a la mayoría, en este caso de los bonaerenses, pero afecta a la mayoría de los argentinos. Sí, entonces, sí. Entiendo que también se están buscando, se está trabajando en algunos proyectos de la legislatura y también en el Congreso Nacional, porque la realidad es que uno puede acompañar, puede asistir a la familia de alguna manera, pero si vos no le das un plan de desendeudamiento, he escuchado algunas ideas que me parecen hasta potables, que te dicen, che, mira, del sueldo no te pueden descontar tanto de deuda, porque si no, obviamente, ¿con qué come la familia? No, claro. Es imposible. Y yo la verdad que me dolió y me indigné mucho cuando el presidente dio una entrevista, cuando dijo nadie les pone una pistola en la cabeza para que se... De verdad, si me subís las tarifas, me subís los servicios, me subís la comida. Sí, los sueldos por debajo y los de sueldos la línea por debajo, de la pobreza. Pero sin embargo ayer escuchamos que los salarios en términos reales no cayeron, que no hay más desempleo, que el desempleo sigue siendo el mismo. Entonces es muy difícil cuando se niega la realidad, cuando se niega de semejante manera. Y lo peor que escuché, y esto, perdón, por ahí nos vamos muy de la charla, pero culpar a la baja tasa de natalidad, al tema de, como dijo él despectivamente, pañuelos verdes o a la ley del aborto, me parece que es de una brutalidad y de una bestialidad que yo pocas veces he visto, realmente, porque es simplificar la cuestión a... me parece que hay otras cuestiones que exceden inclusive al fenómeno argentino. En todo el mundo está pasando que baja la tasa de natalidad, pero es porque no hay un proyecto, porque obviamente antes de traer un hijo al mundo la gente lo piensa 2 ni 10 veces, porque evidentemente el contexto es muy complejo. Sí, bueno, por eso te preguntaba del nivel de debate político que tenemos a nivel país, ¿no? A nivel nacional. Por eso te preguntaba cómo lo vivías también en el Consejo Deliberante. Bueno, se nos va la hora, Gastón, y te quiero preguntar un montón de cosas. Me gustaría también que, aprovechando que estuviste participando justamente en la Comisión Especial para Copelectric, nos actualices, a ver si sabes algo, qué es lo que se conoce. Bueno, obviamente presentaron este informe, el Ejecutivo lo tomó, y ahora, ¿en qué instancia quedó todo esto? O el acuerdo ¿no? de Copelectric y el En realidad municipio. Va a ser la justicia en lo administrativo la que tenga que terminar de zanjar la cuestión y determinar si el contrato estaba, para eso fue convocada la comisión, si el contrato estaba vencido o no. Nuestra tarea desde el Consejo fue justamente convocar a todas las partes, armar la comisión tratar de requerir la mayor información posible para determinar si el contrato estaba vencido o no, pero obviamente no era una opinión vinculante la que pudiera ser. Sí vino a esclarecer un poco lo que estuvimos trabajando. Ahora es la justicia quien deberá determinar. ¿Y se conoce algo? ¿Se sabe si hay un plazo para que la justicia determine? La verdad que todavía no hemos recibido ninguna información, así que seguimos esperando. Pero bueno, los plazos de la justicia muchas veces... No, por eso. Pero bueno, como era un tema que justamente se creó esta comisión especial, quizás se podía hacer algún tipo de seguimiento, ¿no? Digo, como también para darle alguna respuesta a las personas, porque bueno, no supimos más nada. El tema quedó realmente, ahí sin volver a por lo menos tener conversación pública, digamos. Claro, tal cual. Bueno, Gastón, contanos esto, ¿no? Expectativas para lo que resta del año, ya no nos quedan tantos meses, pero bueno, o quizás qué es lo que te gustaría poner sobre la mesa a trabajar, o incluso algo en particular que te hayan pedido vecinos, vecinas, o que charles en el cotidiano. Yo, como hablábamos hoy, viste, de haber trabajado mucho en lo que es delegaciones y localidades, recorro mucho, ando mucho en las delegaciones y en las localidades. Por supuesto, permanentemente llegan muchos requerimientos. Uno es consciente de que el municipio hoy lamentablemente no tiene todas las herramientas para llegar, pero sé que se hace un esfuerzo enorme y siempre estamos atendiendo y tratando de solucionar en lo inmediato y pensando por supuesto en el mediano y largo plazo.
Temas que a mí me gustaría trabajar, a mí me preocupa muchísimo qué va a pasar en unos años con lo que tenga que ver con cómo se preparan los chicos a la salida de sus estudios para encarar un mercado laboral que cada vez es más difícil, cada vez está más transversalmente atravesado por la inteligencia artificial, por la tecnología. Creo que pronto debemos empezar a pensar en eso como ciudad, como proyecto de ciudad también, porque lo que era para nosotros hasta no hace mucho la matriz productiva que nos cubría, que era la minería, la industria, la metalmecánica asociada a la minería, lamentablemente hoy, por decisión del gobierno nacional de cortar la obra pública, hoy vemos nuestras canteras y cementeras a menos de la mitad de los despachos, paradas. Tenemos mucho desempleo en Olavarría, se agrava y la situación no parece mejorar. Entonces me parece que hay que realmente, y a veces entendiendo las limitaciones que puede tener un concejal redactando una ordenanza, digo, pero tenemos al menos la obligación de pensar esas cuestiones. A mí me preocupa mucho cómo se va a vincular esas nuevas generaciones con el mundo del trabajo en lo inmediato. Buenísimo, gracias Gastón, gracias por acercarte, por la visita, bueno, y por compartir todo esto con nosotros, que como decíamos al inicio, nos parece un espacio sumamente importante para nosotros y para ustedes también. Sí, por supuesto, lo dije al principio, me parece súper valioso. No todos los medios por ahí tienen bueno, no sé cómo llamarle, pero es una cortesía, la iniciativa, de llamarnos y de que cada concejal venga y cuente lo que está haciendo en su bloque para su comunidad, así que gracias de verdad. Buenísimo, muchas gracias a vos. Así pasaba Gastón Sarachu en una nueva edición de Concejales a la Carta. Seguimos, obviamente, invitando a todos los concejales de nuestro Consejo Deliberante de Olavarría. Insistimos con esta situación que nos está pasando con el espacio de La Libertad Avanza, que hemos insistido, invitándoles y demás, pero bueno, hasta el momento no hemos tenido respuestas. Son las únicas personas que aún no han pasado por este espacio. Esperemos que en algún momento puedan acercarse y puedan hacerse un momentito para venir a charlar con nosotros y con ustedes que están del otro lado, por supuesto. Pasaba entonces Gastón Sarachu del espacio Fuerza Patria.